Fue publicado el 13 de agosto por la revista Jacobin, América Latina, el siguiente texto que me gustará leerles ahora. Fidel, la paciencia de la revolución. El 13 de octubre de 1965, durante la constitución del primer comité central del que luego sería el Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro pronunció un discurso en el que señaló que los revolucionarios debían saber esperar, tener paciencia y no desesperar ante las dificultades. Bajo esta premisa, debemos leer y comprender sus aportes al movimiento político revolucionario y a las izquierdas globales. La antología preparada por Marc Sayús y prologada por Ignacio Ramonet es una excelente aproximación al vasto universo que encierra el nombre de Fidel. Trinchera de Ideas aparece en un momento altamente emotivo por el centenario del comandante histórico y especialmente delicado ante la renovada embestida imperial sobre la isla. Compuesto por 25 textos, la mayoría de ellos acompañados por breves páginas de contextualización, el volumen ofrece una muestra de lo que significó la voz del líder revolucionario, tanto en el transcurso del proceso insurreccional como en la emergencia de la posición política socialista en el Caribe y América Latina. Así, el Caribe y América Latina. Estos materiales, que abarcan desde 1953 hasta la primera década del siglo XXI, dan cuenta de la variedad en el uso de la palabra desde los discursos densos y meticulosos articulados de los primeros, meticulosamente articulados de los primeros años, hasta las intervenciones breves pero contundentes de su etapa final. En algún momento de su larga amistad, Gabriel García Márquez escribió que el comandante había cultivado el oficio de la palabra hablada como sello distintivo para dialogar y convencer al pueblo cubano. Varios vestigios de los primeros años de la Revolución, desde la mexicana Solar Guedas hasta la argentina Ezequiel Martínez Estrada, destacaron el carácter pedagógico de las maratónicas jornadas en las que Fidel conversaba con el pueblo en la plaza pública. Es este quizá el principal registro desde el cual abordar sus ideas, el de la palabra hablada. Según el compilador, la cifra de discursos contabilizados supera los 1000, a lo que habría que sumar sus intercambios con delegaciones extranjeras, sus escritos teóricos y las extensas entrevistas publicadas en forma de libro a lo largo de varias décadas. Sin embargo, su obra solo cobra dimensión plena en la articulación entre palabra y acción, en la facultad de conducir a través de la voz y forjar una manera de comprender el mundo, el lugar del continente latinoamericano y las urgencias del tiempo histórico. En este centenario de Fidel volvemos a su figura porque la región exige nutrir los programas políticos con aquello que se cultivó durante décadas al amparo de una visión radical y consecuente de la liberación nacional, de la soberanía entendida como cooperación entre iguales y del socialismo como un proyecto histórico enraizado en las luchas de los pueblos. Entre esta vasta constelación de experiencias, Fidel es el profeta de la aurora, la de la liberación nacional, como la definió Ernesto Che Guevara en un poema. Una batalla crucial que el líder, que el líder cubano encabezó manteniendo la unidad indivisible entre patria, revolución y socialismo. Como cabe esperar, la antología se abre con el célebre alegato de defensa que Fidel pronunció tras su detención por el fallido asalto al cuartel Moncada. La historia me absolverá. Sin saberlo en aquel momento, la gesta del Moncada se convertiría en el nombre de la posibilidad de la latencia de un proyecto y en algo más que una promesa futura. La síntesis entre la independencia real de la nación frente al neocolonialismo y un horizonte de superación de las principales directrices del capitalismo. René de Pestre, el poeta haitiano que vivió y escribió durante el impulso inicial de la revolución, señaló que aquel revés victorioso del 26 de julio había legado en el alegato de Fidel el verdadero discurso del método de la descolonización. Y lo hizo esencialmente al superar la decisión entre los grandes objetivos de la liberación nacional y la construcción de un horizonte socialista. Dicho de otro modo, en aquel documento se sembró la certidumbre de que para ser independientes como naciones era preciso escapar del capitalismo, y que para romper con este no había otro camino que el desmantelar el sistema colonial bajo su forma renovada, el neocolonialismo. El efecto de aquel alegato fue soldar de manera indisoluble la liberación nacional con el socialismo. Por eso, cuando tras el colapso del bloque soviético, Cuba entra en el periodo especial, Fidel se dirige a sus compatriotas afirmando que no hay modo de salvaguardar la independencia sin preservar la revolución y que para ello es imprescindible
A su vez, perseverar en la vía socialista, aun si la conceptualización de esta debe reconfigurarse a la luz del tiempo y las experiencias acumuladas, con sus errores, crisis y recomposiciones. Esta ardua tarea emancipó al socialismo cubano de ser un mero reflejo de las estepas europeas en los llanos del Caribe, demostrando que, a diferencia de los modelos centroeuropeos derrotados, el proyecto isleño respondía a causas y necesidades propias. En Fidel, el concepto de socialismo en los años 70 difiere desde los 90. Si en el primero primaba una lógica racionalizadora y organizativa excesiva, en el segundo el énfasis se desplazaba hacia la voluntad solidaria de una sociedad bajo asedio permanente. Resulta particularmente provechoso releer el discurso de 1968 en el que Fidel sostiene que en Cuba ha habido una sola revolución, donde ya se aprecia la originalidad de una concepción que anuda soberanía y socialismo al tiempo que despliega una interpretación histórica de gran densidad. Asimismo, en varias de estas alocuciones se percibe la certeza de estar construyendo una alternativa que, si bien abraza abiertamente el socialismo, no reniega de las herencias históricas de los pueblos. En este sentido, la intuición de De Pestre cobra todo su valor. La formulación de un discurso del método de la descolonización radica en haber evitado la tensión entre la universalidad del socialismo y la singularidad de su realización nacional. Descolonización no como un simple marco epistemológico o académico, al que hoy se haya frecuentemente reducido, sino como la capacidad de los pueblos para aprender su propia historia y orientarla hacia un fin emancipatorio. Cuestionar el imperio del egoísmo y la competencia implicaba forjar una concepción renovada de la cultura y del pasado. La descolonización era, en definitiva, la conquista de una liberación en clave nacional, mental y cultural. Con todo, sería un error reducir el programa fundacional del Moncada y el 26 de julio a la locución de 1953, por decisiva que haya sido. El torrente que desencadenó quedó registrado en las páginas de los discursos pronunciados en los momentos más dramáticos de la historia entre 1959 y 1961, reforzado luego en 1968 al calor de la reorganización del campo político cubano. En ellos se articula una amalgama que en Fidel adquirió forma de simbiosis: revolución, soberanía y cultura. Para el líder cubano, revolución y soberanía eran indisolubles, más aún al encarar las primeras agresiones de envergadura por parte de Estados Unidos. Sin embargo, esta concepción no se agotaba en la idea del Estado como mero articulador de una población y sus capacidades técnicas o productivas. En Fidel, la soberanía responde en inmediato a la defensa frente al hostigamiento imperial. Pero defender la revolución exigía transformar las condiciones mismas de ejercicio de la soberanía, es decir, que ésta fuera real, concreta y específica. Porque a contramano del sentido común académico dominante en el espacio cubano-americano contemporáneo, Fidel comprendió que de la soberanía sí se come, que para garantizar las necesidades materiales de la población, la soberanía debería construirse de manera interrumpida. Por ello es clave remarcar cómo Fidel orientó una experiencia revolucionaria hacia la creación y desarrollo de capacidades públicas para satisfacer demandas fundamentales como la salud y la educación. No es casual que los grandes proyectos neoliberales de mercantilización hayan apuntado precisamente contra estos dos pilares en su intento de refundar las sociedades latinoamericanas sobre bases excesivamente individualistas. Y si bien este debe ser un esfuerzo continuo y sostenido, los años de auge revolucionario mantuvieron siempre los dos ejes como cimientos innegociables. A su vez, la dimensión cultural, la creación artística y la praxis intelectual nunca fue ajena al ideario de Fidel. Sus célebres palabras a los intelectuales de 1961, pronunciadas cuando aún no se había disipado el humo de Playa Girón, ratificaron la alianza entre cultura, educación y revolución, bajo la convicción de que no hay patria posible sin una intelectualidad capaz de desplegar sus potencias simbólicas y creativas. Aunque los marcos teóricos decoloniales hegemónicos suelen ignorarla, la apuesta cubana constituye una de las experiencias de descolonización integral más acabadas, al combinar la soberanía popular con el desplazamiento de la competencia como eje articulador de las relaciones humanas e internacionales. Más tarde, en las postrimerías del siglo XX, la formulación de la batalla de las ideas invita a una lectura gramsciana del núcleo del socialismo concebido por Fidel: la cultura no como un monte rígido, sino como relación social en constante construcción. En la batalla de ideas se jugaba la hegemonía de un proyecto socialista capaz de echar raíces en la conciencia y la voluntad,
y no solo en la reproducción material o en el consumo de bienes. Un consumismo desmedido contra el cual el propio Fidel advirtió tempranamente por sus secuelas ambientales. La dimensión material, si bien indispensable, no era para él el único ni el principal factor de cohesión social. De igual modo, resultaría reduccionista encasillar a Fidel en un nacionalismo estrecho o en un soberanismo endogámico que pretendiera agotar el proyecto revolucionario en un solo país. Sus intervenciones, especialmente desde la década de 1970, reflejan la noción más radical de la solidaridad internacional y con ello la ampliación de la noción de liberación nacional. Fidel comprendió que la soberanía de una nación solo es plenamente efectiva si todas gozan de la misma prerrogativa, es decir, si existen las condiciones para que el derecho a la autodeterminación pueda ser ejercido en igualdad de condiciones por una potencia económica o por un pequeño país. Allí aflora la dimensión radicalmente comunista de su pensamiento. La extensión paulatina de las tutelas estatales e imperiales solo es viable en la medida en que todos los pueblos accedan al ejercicio pleno de su soberanía. Fidel, cuyo origen ideológico había partido del nacionalismo revolucionario, avanza hacia el socialismo al situar la cooperación y la solidaridad desinteresada como premisas de la acción política. Esta orientación se tradujo en el respaldo activo de parte de Cuba a las luchas en Vietnam y en múltiples países de África. El papel de los combatientes cubanos en la liberación de diversos países del continente africano y en la aceleración del régimen racista del apartheid es bien conocido. Lejos de negar la soberanía y el internacionalismo, la expandía como un principio universal de respeto mutuo. El pueblo cubano pagó un alto costo en vida, recursos y presiones diplomáticas por sostener esa política exterior solidaria. Una lección histórica que no puede ser olvidada ni menoscabada en el reconocimiento de las voluntades que combatieron a miles de kilómetros en favor de la liberación de los pueblos, pues ello configura un nivel de compromiso destacable y es expresión de esa otra cara del socialismo. Una parte de los textos de la antología reseñada se sitúan en la compleja encrucijada entre la ofensiva neoliberal y el derrumbe de la experiencia del socialismo soviético. En aquel momento, la presión de la intelectualidad liberal, de los medios masivos de comunicación y los centros de poder buscaban doblegar a Cuba para forzarla a ceder ante el canto del cisne de las transiciones neoliberales que pulularon por el continente. Sostener la fidelidad revolucionaria implicó altísimos costos sociales, políticos y económicos, pero preservó la independencia nacional frente a los dictados de la privatización y el despojo en nombre de la democracia liberal. Frente al abandono de antiguos aliados, especialmente la intelectualidad desencantada que acabó por aquellos años, la resistencia cubana evitó el colapso y la derechización que afectaban a otros latitudes. A 3 décadas de distancia destaca no solo la firmeza doctrinaria de aquel rumbo, sino la pervivencia de un proyecto que, con sus defectos y contradicciones, mantuvo siempre un espíritu de solidaridad y un horizonte de construcción de un mundo solidario y fraterno. El contraste resulta elocuente ante una Europa del Este, el día de hoy, tironeada desde la transición hacia formas casi fascistas, operando como verdaderos enclaves coloniales del poder imperial y como fuente de inspiración para las actuales corrientes derechistas globales. Frente a ese espejo, Cuba continuó su marcha como ejemplo de dignidad e independencia. Las lecciones de aquel periodo deben ser discutidas con frialdad que solo habita el paso del tiempo. Discutirse con la frialdad que solo habita el paso del tiempo. La negativa a sumarse al carro de la glasnost y la perestroika, optando en su lugar por el proceso de rectificación de errores, fue una decisión crucial. En ella se dirigió el debate sobre el valor, el mercado, el trabajo, algo que, más allá del caso cubano, debería involucrar a las izquierdas de manera global, toda vez que ahí se juega el destino mismo de los proyectos postcapitalistas. Recuperando el viejo debate protagonizado por el Che Guevara en los años 60, aquella discusión debió volver a plantearse, aunque en un escenario adverso, con escaso margen para la innovación. Dicha coyuntura obligó a abandonar las certidumbres dogmáticas del modelo soviético para interrogarse críticamente sobre la naturaleza de la transición socialista. En este marco, sostener la cohesión entre pueblo y Estado resultó determinante. La experiencia de Europa del Este demostró que la penetración del capital es más devastadora allí donde las élites se fragmentan y su divorcio con el entramado popular es más profundo.
La tenacidad del líder, la voluntad del pueblo cubano por mantener su independencia y los campos operados desde finales de la década de 1990 en América Latina abrían un escenario diferente al comenzar el siglo XXI, momento en que la presencia de Fidel en el espacio público comenzaba a declinar. La presencia de Cuba como referencia histórica contribuyó a alimentar sucesivas olas de gobiernos populares y progresistas en la región. Trinchera de ideas ofrece insumos valiosos tanto para profundizar la reflexión sobre el socialismo como para examinar con sentido crítico las encrucijadas del movimiento revolucionario cristalizado como proyecto político y estatal. Cuba, como cualquier sociedad, puede ser criticada, pero a condición de situar las coordenadas históricas de sus decisiones y examinando las correlaciones de fuerzas concretas, lejos de moralismos o abstracciones teóricas. Hoy, a la distancia, resulta evidente que ningún país puede realizar plenamente su independencia rodeado de estados vasallos y que el sacrificio prolongado de una población no es deseable ni sostenible de manera indefinida. El pueblo cubano debería ser libre de decidir con quién intercambiar, dialogar y negociar. Libre debería ser también para elegir sus formas de organización política, su modelo económico y su cultura sin el estrangulamiento de un bloqueo tan violento como ilegítimo. Pero en lugar de ello, en este 2026, el recrudecimiento del cerco energético evidencia la gravedad de la situación y la tibia respuesta de muchos gobiernos en la región. El pueblo de Cuba merece el ejercicio pleno de su soberanía. El poder imperial, que la asfixia junto a sus acólitos académicos, periodísticos e intelectuales, pasará a la memoria histórica como los copartícipes del sufrimiento de toda una nación. La Cita Martiana, que da título a la obra, condensa el núcleo de la impronta ideológica de Fidel. Las trincheras de ideas son aquellas donde el acumulado histórico de los combates del pasado sirve como pertrecho para las batallas del presente, donde la herencia intelectual constituye parte del horizonte de futuro. Jacobin, 13 de agosto de 2026.